se nos da f de x igual al logaritmo natural de la cantidad x al cuadrado menos 2x más 9 durante el intervalo cerrado de 0 a 3. Y se nos pide que determinemos los puntos en los que se producen los extremos absolutos. El primer paso es determinar los puntos críticos que están en el cierre intervalo de 0 a 3. Esto nos dará las posibles ubicaciones de cualquier extremo relativo, que puede terminar siendo un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Así que comenzando con la función dada, observe cómo encontrar el función derivada. Tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde la función inter, a menudo denominado u, es x al cuadrado menos 2x más 9. Así que f' de x es igual a la derivada del log u natural con respecto a x, que es un dividido entre u por u', o en nuestro caso, un dividido por la cantidad x al cuadrado menos 2x más 9 veces la derivada de x al cuadrado menos 2x más 9, que es la cantidad 2x menos 2. Y por lo tanto, la derivada función es la cantidad 2x menos 2 dividida por la cantidad x al cuadrado menos 2x más 9. Y ahora que tenemos la función derivada, los números críticos estarán donde esté la primera derivada igual a 0 o indefinido. La función racional es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 y el denominador es distinto de 0. Para determinar dónde derivada es igual a 0, establecemos el numerador de 2x menos 2 igual a 0 y resuelve. Primer paso, añadir 2 a ambos lados. Y luego divida por 2. Simplificando, tenemos x igual a 1. Ahora es importante comprobar aquí para asegurarse de que el número crítico está en el intervalo cerrado. Y fíjense en cómo un está en el intervalo cerrado de 0 a 3. También debemos tener en cuenta donde la primera derivada podría no estar definida, que sería donde tener división por 0, o donde x al cuadrado menos 2x más 9 es igual a 0. Sin embargo, si echamos un vistazo a la gráfica de y igual a x al cuadrado menos 2x más 9, podemos ver que no cruza el eje x y, por lo tanto, no tienen ceros reales. Lo que significa que no hay números reales cuyo denominador será igual a 0 o donde la derivada no está definida. Así que para encontrar los puntos donde tenemos extremos absolutos, necesitamos evaluar el original funcionan en los puntos finales, ya que ambos están cerrados, así como el número crítico, lo que significa que ahora necesitamos para determinar f de 0, f de 1 y f de 3. De nuevo, estamos usando x igual a 0, y x es igual a 3 porque esos son los cerrados puntos finales del intervalo, y estamos usando x igual a 1. Porque x igual a 1 es un número crítico. Por lo tanto, usando la función original, f de 0 es igual al logaritmo natural del cuadrado de 0 menos 2 veces 0 más 9. Que equivale a registro natural 9. F de 1 es igual a registro natural de la cantidad, el cuadrado de 1 menos 2 veces 1 más 9. Que es igual al tronco natural 8. Y finalmente, tenemos f de 3, que es igual a la natural registro del cuadrado de 3 menos 2 veces 3 más 9, que es igual al natural registro de, tenemos 18 menos 6, el registro natural de 12. A partir de aquí, el mayor valor de la función es el máximo absoluto, que es el registro natural 12. Y el menor valor de función es el mínimo absoluto, que es el registro natural 8. Así que podemos decir el punto en el que se produce el máximo absoluto. Es el punto 3, natural log 12. Más específicamente, el absoluto máximo es logaritmo natural 12 en x igual a 3. Y el punto en el que se produce un mínimo absoluto es el punto 1, natural log 8. Más específicamente, el mínimo absoluto es logaritmo natural 8 en x igual a 1. Y vamos a verificarlo gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de la función dada durante el intervalo cerrado de 0 a 3. Observe el punto más alto de todos los puntos del gráfico sobre el cerrado intervalo es el punto final correcto, que es 3, natural log 12. El registro natural 12 es de aproximadamente 2.485. Natural log 12 es el absoluto máximo en x es igual a 3. El punto más bajo de todos los puntos del gráfico a lo largo del intervalo cerrado es este punto aquí, el punto 1, natural log 8, donde está el registro natural 8 aproximadamente 2.079. Natural log 8 es el absoluto mínimo en x es igual a 1.
Espero que esto te haya resultado útil.